¿Sabías que Roma pasó de ser una pequeña aldea a dominar todo el Mediterráneo en menos de 500 años? Roma no se construyó en un día, pero ¿cómo realmente se forjó el imperio más grande de la antigüedad? Desde la monarquía y la república hasta el imperio romano, descubriremos cómo Roma conquistó continentes, moldeó civilizaciones y dejó un legado que aún sigue vivo hoy. ¿Te imaginas ser parte de una sociedad que creció entre dioses, guerreros y emperadores que marcaron el destino de millones? Quédate con nosotros para descubrirlo. La historia de Roma comienza, como muchas leyendas antiguas, con un mito. Según la tradición, Roma fue fundada por Rómulo en el año 753 a.C. Rómulo y su hermano Remo, hijos de Marte, el dios de la guerra, fueron abandonados y criados por una loba. Esta historia de origen ya nos da una pista de cómo los romanos veían su ciudad, nacida del conflicto y destinada a la grandeza. Durante su periodo monárquico, Roma fue gobernada por una serie de 7 reyes. Estos reyes no eran elegidos por linaje divino, sino por una mezcla de linaje, poder militar y consenso entre las familias más poderosas de la ciudad. El primero de estos reyes fue el propio Rómulo, quien estableció las bases de las instituciones políticas y sociales de Roma. Uno de los momentos clave de esta etapa fue la creación del Senado, una asamblea de ancianos que aconsejaba al rey y que, aunque sus poderes eran limitados al principio, sentaría las bases para la estructura política futura de Roma. Bajo los reyes, Roma comenzó a expandirse, conquistando las ciudades cercanas y aumentando su poder en la región del Lacio. Sin embargo, la monarquía no estaba destinada a durar. El último rey, Tarquinio el Soberbio, se hizo famoso por su tiranía y su abuso de poder. Fue derrocado en el año 509 a.C. en un levantamiento liderado por Lucio Junio Bruto. Con la expulsión de Tarquinio, Roma decidió nunca más ser gobernada por reyes, lo que llevó al nacimiento de la República Romana. Con la caída de la monarquía, Roma entró en una nueva fase, la República. En lugar de un rey, el poder ahora se dividía entre 2 cónsules, elegidos anualmente por los ciudadanos romanos. Este sistema estaba diseñado para evitar que una sola persona tuviera demasiado poder. Los cónsules tenían poderes ejecutivos y militares, pero estaban limitados por la necesidad de actuar en conjunto y de rendir cuentas al Senado y al pueblo. El Senado, que había sido una mera asamblea consultiva durante la monarquía, se convirtió en la principal institución política de la República. Aunque en teoría representaba a todos los ciudadanos, en la práctica estaba dominado por las familias patricias, la élite de Roma. Esto llevó a conflictos sociales, como la lucha entre patricios y plebeyos, quienes buscaban igualdad de derechos y representación. Un gran logro de los plebeyos fue la creación del cargo de tribuno de la plebe, una figura con el poder de veto sobre las decisiones del Senado y los magistrados. Este fue un paso importante hacia una sociedad más inclusiva y ayudó a evitar que Roma se desgarrara por tensiones internas. Militarmente, la República fue una época de expansión imparable. Roma primero consolidó su control sobre la península itálica, derrotando a los etruscos, samnitas y otras tribus. Luego, a través de las guerras púnicas, se enfrentó a Cartago, su gran rival en el Mediterráneo. La más famosa de estas guerras fue la segunda, donde el general cartaginés Aníbal cruzó los Alpes con sus elefantes, llevando la guerra directamente al corazón de Italia. Aunque Aníbal infligió varias derrotas devastadoras a los romanos, al final fue derrotado, y Roma se alzó como la potencia indiscutible del Mediterráneo. El éxito militar y la expansión territorial trajeron riqueza y gloria a Roma, pero también tensiones sociales y políticas. Las tierras conquistadas se distribuían entre los ricos, y la población plebeya se veía desplazada. Esto llevó a reformas propuestas por los hermanos Graco y a una serie de conflictos civiles que finalmente desembocaron en el fin de la República. El golpe final a la República lo dio Julio César, un brillante general que, después de conquistar la Galia, cruzó el Rubicón con su ejército en el año 49 a.C., desafiando la autoridad del Senado y desatando una guerra civil. César emergió como dictador, y aunque sus reformas fueron populares entre el pueblo, su acumulación de poder alarmó a los senadores, que temían un regreso a la monarquía. En el año 44 a.C., César fue asesinado en los idus de marzo, pero su muerte no restauró la República, sino que precipitó su final definitivo. Tras la muerte de Julio César, Roma se sumió en más guerras civiles, hasta que su sobrino e hijo adoptivo, Octavio, emergió como el vencedor.
Octavio, más tarde conocido como Augusto, se convirtió en el primer emperador de Roma en el año 27 a.C. Aunque Augusto mantuvo la fachada de las instituciones republicanas, en la práctica el poder estaba concentrado en sus manos. El Imperio Romano marcó una nueva era de expansión y estabilidad conocida como la Pax Romana, un periodo de aproximadamente 200 años de relativa paz y prosperidad. Bajo emperadores como Trajano y Adriano, el imperio alcanzó su máxima extensión, abarcando desde Britania en el norte hasta Egipto en el sur y desde Hispania en el oeste hasta Mesopotamia en el este. El imperio era un mosaico de culturas, religiones y pueblos, unificados bajo la ley romana y la autoridad del emperador. A diferencia de la República, donde el ejército estaba formado por ciudadanos soldados, el imperio profesionalizó sus legiones, permitiendo a hombres de todas partes del imperio servir en el ejército, lo que también facilitó la romanización de las provincias. Sin embargo, mantener un imperio tan vasto no fue tarea fácil. Roma enfrentó presiones en sus fronteras por parte de pueblos bárbaros y problemas internos como la corrupción, la inestabilidad política y las luchas por el poder. El siglo III después de Cristo fue particularmente tumultuoso, con la llamada crisis del tercer siglo, donde el imperio casi colapsa debido a invasiones, guerras civiles y una grave crisis económica. En el año 312 después de Cristo, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, y con el edicto de Milán legalizó esta religión, lo que transformó profundamente a Roma y al mundo occidental. Más tarde, Constantino trasladó la capital del imperio a Bizancio, renombrándola Constantinopla, lo que marcó un desplazamiento del poder hacia el este. Finalmente, el Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe germano Odoacro. Sin embargo, el legado de Roma perduró a través del Imperio bizantino, la Iglesia católica y la herencia cultural, legal y arquitectónica que dejó al mundo. La historia de Roma es una epopeya de expansión, innovación y conflicto. Desde su fundación legendaria hasta su caída, Roma evolucionó de una pequeña ciudad-estado a un imperio que dominó gran parte del mundo conocido. Su legado sigue vivo en nuestras leyes, lenguas y estructuras políticas. Así que, la próxima vez que mires un mapa o escuches sobre el Senado, recuerda que estás viendo la sombra de la antigua Roma, una civilización que, aunque cayó, nunca ha sido olvidada. Gracias por acompañarnos en este viaje y no olvides suscribirte para más historias épicas de la historia y la mitología.